Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien, es un gusto saludarlos. Hoy vamos a retomar los temas de este bimestre. En las clases anteriores estuvimos viendo lo que es la Edad Media, el feudalismo, la caída del Imperio Romano, pero todo esto sucedía en el área de Europa, Asia, África. Mientras al final de la Edad Media ya se comenzaban a dar cambios radicales en el continente americano, que directamente lo que es la conquista y la colonización. ¿Cómo se plantea en esta guía? Vamos a ver el primer párrafo. La Edad Moderna dio inicio en el siglo XV. Hacia finales de ese siglo, en los países europeos funcionaban dos sistemas socioeconómicos. En el campo aún prevalecía el sistema feudal, que ya lo vimos en la clase anterior, ya lo explicamos. Aún prevalecía el sistema feudal propio de la Edad Media. La mayoría de personas eran campesinos, siervos que trabajaban la tierra concedida por los señores feudales a cambio de un tributo. También existía el sistema mercantilista, que era el exportar mercancías de un lugar a otro para poder crear riquezas. El comercio entre los países de Oriente y Europa generaba grandes ganancias. De ahí, de los países de Oriente como India y China se exportaba oro, especies y productos exóticos como sedas y perfumes, que eran de gran demanda entre la nobleza feudal y los sectores privilegiados de las ciudades europeas. En 1453 el Imperio Turco ocupó Constantinopla, como ya lo habíamos visto, la capital del Imperio Romano de Oriente. Como consecuencia de las rutas comerciales que quedaron interrumpidas, lo que afectó la empresa mercantilista. Los grandes comercios se concentraron en buscar rutas alternas para continuar sus intercambios. Ahí es donde entra América. El navegante Cristóbal Colón planteó el proyecto de cruzar al Atlántico hacia occidente para llegar a las Indias. En lugar de cruzar todo lo que es actualmente Italia, Croacia y otros países para llegar a China o la India, él planteó navegar y darle la vuelta al mundo y entrar por otro punto de la India, ya no pasar estos territorios. El apoyo para su proyecto lo obtuvo en España, cuando los reyes católicos firmaron las capitulaciones de Santa Fe. En ellas Cristóbal Colón fue nombrado almirante y gobernador general de los territorios descubiertos y se le asignó la 10ª parte de las ganancias que obtuviera. El descubrimiento de América y otras expediciones de la época fueron posibles por las motivaciones económicas y por el desarrollo del arte de la navegación, como la brújula, el astrolabio, las cartas marinas, el sextante y las carabelas, que eran embarcaciones apropiadas para las largas travesías. Otro factor importante fue la influencia del Renacimiento y el humanismo, que propiciaban el afán de encontrar una explicación a todos los fenómenos de la naturaleza mediante la investigación y el estudio. Un ejemplo era la afirmación de la redondez de la Tierra, teoría que había sido estudiada por diversos científicos de la época y que Colón retomó para fundamentar la validez de su proyecto. Acá se muestra una imagen de las primeras calaveras que utilizó Cristóbal Colón y que comúnmente, popularmente las conocemos como la Santa María, la Niña y la Pinta. En este mapa también se plantea cuáles fueron sus rutas de viaje. Tenemos un primer viaje en el año de 1492 a 1493, el segundo viaje del 93 al 96, el tercer viaje de 1498 a 1500 y el cuarto viaje de 1502 a 1504. Acá se ven las rutas, ustedes lo pueden agrandar más cuando lo vean, y vemos que los primeros territorios que llegaron fueron al Caribe, a las islas de lo que actualmente es Cuba, República Dominicana, Haití, etcétera, etcétera, a las Bahamas. Entonces, esto lo descubrieron o lo encontraron por error,
porque Cristóbal Colón salió de España con la idea de darle la vuelta al mundo y llegar a las Indias, y es por eso que Cristóbal Colón, al llegar a estos territorios, creyó que ya había llegado a las Indias, y es donde nace el término indios a las personas que ya vivían en estos territorios. Posteriormente a todo esto empieza el proceso de conquista, por medio del cual un grupo dominante somete a otro mediante el uso de la fuerza. Durante ese proceso, el grupo vencido pierde sus recursos, como la tierra, y queda en situación de inferioridad y dependencia hacia el grupo vencedor. En el caso de los conquistadores españoles, sus motivaciones para realizar el proceso de conquista fueron diversas. Por un lado, las riquezas que encontraron en América y la disponibilidad de mano de obra para trabajar la tierra, que eran las personas que ya se encontraban viviendo en este continente. Otro factor importante fue que en su país los conquistadores pertenecían a la clase media, y la conquista les brindó la posibilidad de lograr un ascenso social que no tenían en España, al formar parte de las empresas europeas más ambiciosas de la historia. Ganaba prestigio social. Esto pasó por varias etapas. Tenemos la fase de conquista, una fase militar, una fase económico-social y una de cultura ideológica. En la fase militar se caracterizó por los constantes enfrentamientos entre las tropas de los conquistados y la de los nativos, que ofrecieron resistencia. En relación con este último factor, destacaron las disputas entre aztecas y tlaxcaltecas en México, la rivalidad entre Atahualpa y Huáscar en el Imperio Inca, y las hostilidades entre los quichés y caciqueles en Guatemala. En la fase económica social encontramos la reducción a pueblos. Esto ocurrió cuando los españoles se apoderaron de los recursos de los nativos, y estos fueron reubicados en pueblos bajo el control de los conquistadores. Las tierras fueron repartidas entre los colonizadores, y los indígenas quedaron obligados a tributar su mano de obra. Eso quiere decir a prácticamente regalar su mano de obra para poder sobrevivir. En los primeros años de la conquista se impuso una economía basada principalmente en la extracción de minerales como oro y plata. Después se implementaron otras formas de trabajo, como el repartimiento y las encomiendas, que era destinarle un grupo de nativos o de indígenas de las áreas conquistadas a un encomendador o a una de estas personas que había viajado de España a la nueva España, al área de México y todo Centroamérica, y estas personas pues prácticamente vivían únicamente para trabajarle y para crearle riquezas a los encomendadores o a las personas de la clase alta que ya habían tomado poder. Y encontramos la última fase, que es la cultural ideológica. En esta fase los conquistadores impusieron sistemáticamente su religión, que era el catolicismo, idioma y cosmovisión occidental. El idioma, el español, y la cosmovisión occidental, la forma de pensar o cómo ellos veían el mundo, en un intento por descubrir la forma de vida de los pueblos indígenas. Los pueblos conquistados aceptaron la conversión de forma aparente, ya que encontraban formas de mantener vivas sus creencias y prácticamente espirituales, y eso permanece hasta la actualidad. Ya dentro de esto pues se dio la conquista de Centroamérica. Esto pues ya lo vamos a ir profundizando en otra de las guías. Acá hay un poco de información a gran escala. Vemos que Pedro de Alvarado fue un capitán al mando de Hernán Cortés. Hernán Cortés se quedó en México. Pedro de Alvarado fue el que vino para el área de Guatemala y parte de lo que es Honduras y El Salvador. Decidió organizar por cuenta propia la conquista de los territorios que ya les mencionaba.
Entonces acá van a ver ustedes cómo encontraron a los quichés y los cachiqueles ofreciendo resistencia, a pesar de que estos dos pueblos mayas pues se encontraban en constante batalla. Esa sería prácticamente la guía de esta semana. Posteriormente ustedes encuentran su hoja de actividades en las que tienen que ir respondiendo cada una de las preguntas que se le plantean y realizar este pequeño mapa conceptual que se muestra acá. Lo tienen que pasar en una hoja en limpio. Recuerden que cualquier duda me pueden escribir al correo o a mi número de teléfono para poder aclarárselas. Les recuerdo siempre tomar las medidas de precaución para que pronto podamos volver a clases. Saludos.